Buenos días a todos. Los que son nuevos, mi nombre es Adrián Castillo, soy el pastor aquí en Somos Grace. Gracias por visitarnos. Los que son de casa, siempre nos da tanta alegría de estar aquí junto con ustedes cada semana. Estamos en una serie titulada Eclesia, la palabra griega que se utiliza en la palabra de Dios para hablar de la iglesia. Hemos visto que la palabra eclesia, la idea de viene de la sociedad griega que era y romanos de poder llamar gentes fuera de la comunidad para congregarse y hacer decisiones necesarias para la sociedad. Los autores del Nuevo Testamento mediante la inspiración de nuestro Dios, le tomaron esa palabra eclesia para hablar de los congregados, de los redimidos por medio de Jesucristo y la fe en Él. Y nosotros empezamos a estudiar cuál es el propósito, y hoy vamos a hablar de características de lo que es la eclesia. Vamos a hablar de la necesidad de vivir en comunidad, que muchos nosotros hemos llegado a conocer de la palabra koinonía, de la importancia de vivir en ese tipo de comunidad juntos y qué debería resultar de este tipo de comunidad, de la koinonía. Hace 5 años, en el noviembre de 2020, nosotros lanzamos Somos Grace, y mediante este proceso hemos visto grandemente cómo la comunidad de Dios, la comunidad de la iglesia, ha podido ayudar muchos dentro de nuestra comunidad. Hemos podido amarnos los unos a los otros, hemos podido apoyarnos los unos a los otros, hemos podido proveer los unos por los otros, hemos podido orar los unos por los otros, hemos podido restaurarnos los unos a los otros, y por causa de esto yo he llegado a creer más y más firmemente en la idea de lo que nos habla la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, sobre la importancia de vivir dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin una comunidad es muy fácil de seguir nosotros viviendo de una manera que es egoísta, en nuestro orgullo, en nuestras ambiciones, y es muy fácil darnos a nuestro pecado y aún alejarnos de Dios. La iglesia, una de las maneras que la palabra de Dios nos explica la iglesia, es que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona rechaza a la iglesia, no solo está rechazando a la iglesia, sino está también rechazando a Jesucristo mismo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir nuestra fe, que viene individualmente dentro de una comunidad que es corporalmente. Y es por eso que es importante estudiar lo que dice la palabra sobre una idea como la koinonía. Vamos a aprender que la verdadera comunión solo es posible a través de la comunión con Dios. Dado a esto, tenemos nuestro punto del sermón, que es esto: dado que compartimos en la comunión del Hijo y del Padre, viviré en comunión con el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Okay? Si notan, de la manera que está escrita este punto, hay una verdad, y la verdad es que si nosotros compartimos en comunión con el Padre y el Hijo, ¿cuántos de nosotros pueden levantar las manos? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hoy son creyentes por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Levanta la mano. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros que levantamos la mano, si no lo levantaste, está bien. Quizás andas en camino a llegar a la fe, y eso está bien. Pero si levantaste la mano, cada uno de nosotros estamos proclamando que estamos en comunión con Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros también deberíamos estar en comunión con su iglesia, porque es su iglesia, es su cuerpo. Efesios dice que es su esposa. Entonces la iglesia es de alta importancia para él. Entonces vamos a hablar un poco primeramente de la koinonía, la comunión.
Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Si tienen sus Biblias, nos encanta escuchar esas páginas al llegar a donde vamos a leer. Si no tienen la Biblia, si son nuevos con nosotros, pueden seguir en la pantalla que está aquí detrás de mí. Juan el apóstol escribe esto, dice en el versículo 1: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Qué es lo que está introduciendo el apóstol Juan? Si uno está familiarizado con el evangelio de él, uno se acuerda que él abre su evangelio hablando del verbo, que en el principio, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Él habla de la eternidad, la característica eterna, la naturaleza, eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en su epístola está iniciando de la misma manera. Él está hablando del verbo, quien es Jesucristo, y él está diciendo esto. Y fíjense cómo lo está escribiendo: lo que hemos tocado, lo que hemos oído, lo que hemos visto. El apóstol Juan está dando testimonio de que lo que él está enseñando no es simplemente unas ideas de esperanza, no es solamente unas ideas de fe ciega. Lo que el apóstol Juan está diciendo es que yo y los otros apóstoles y discípulos vieron a Jesús, vivimos con Jesús. Escuchamos sus enseñanzas, vimos los milagros que él hizo, vimos cómo él se comportó con la gente, vimos cómo él pudo obedecer al Padre perfectamente, vimos cómo él se entregó hacia la muerte, vimos cómo él sufrió, no quejándose con el Padre y no quejándose con los demás. Vimos que él no dijo ninguna maldición de nadie mientras que él estaba sobre la cruz. Vimos que él pidió que el Padre los perdonara. Vimos que él resucitó. Vimos que él se presentó con nosotros de nuevo y él nos dio la gran comisión y siguió con nosotros hasta que fue exaltado a la diestra del Padre, y él nos dio el don y el regalo del Espíritu Santo como él lo prometió. Está diciendo Juan: lo vi, lo toqué, lo escuché. Así como nosotros vivimos la vida cada día teniendo diferentes interacciones con diferentes personas durante el día, teniendo diferentes interacciones con la naturaleza. Nosotros sabemos porque tocamos, porque saboreamos, porque podemos oler, podemos ver. De la misma manera está diciendo Juan: de la misma manera te estoy diciendo, esto es verdad. Él es verdad. El versículo 2 dice: y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Les anunciamos la vida eterna. Ellos vieron, ellos escucharon a Jesús hablar de que Él es la vida eterna. Él vino a dar vida eterna, que Él iba a resucitar, y Él resucitó entre los muertos, y Él fue exaltado a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Majestad, sin morir de nuevo. Él es la vida eterna, Él es la vida. Dice, y sigue diciendo en el versículo 2, dice: y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Versículo 3: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión. ¿Con quién? Con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Entonces, la comunión que nosotros tenemos no solo es una comunión con gentes, no es la coinonía pensando que nosotros estamos reunidos o congregados o vivimos juntos tratando de alcanzar algún logro y meta y poder por medio de ese logro y meta poder estar en comunión con Dios. No, lo que dice Juan es esto. Realmente dice la segunda parte. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque es importante que el apóstol Juan nos escribiera y decir, ustedes están en comunión con nosotros, todos estamos en comunión juntos. Y luego dice, después de eso, le agrega, pero nuestra verdadera comunión es con el Padre y el Hijo. ¿Saben por qué? Porque la coinonía que nosotros hemos sido llamados a vivir, y coinonía es esa palabra griega que está utilizando Juan para hablar de la comunión nuestra, de vivir en comunión. Él dice, él está diciendo que para poder obtener una relación donde nosotros podemos vivir en coinonía con los demás, primeramente inicia con la coinonía que tenemos con Dios. ¿Se imaginan ustedes si todos nosotros, sin Dios tratamos de vivir en paz? ¿Lo pudiéramos lograr? No. Miren el mundo. Miren el mundo. Es muy sencillo. Todos están peleándose uno con el otro. Uno quiere esto, el otro quiere lo otro. Uno cree en esto y uno cree en lo otro. Uno cree que el sol es Dios y otro cree que la tierra es Dios. Y nadie se puede estar de acuerdo. No solo eso, pero nuestras ambiciones y el pecado dentro de nosotros nos causa vivir con fricción y problemas entre la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener el corazón preparado y listo para vivir en comunión y en paz, armonía y unidad con los demás? Primeramente tenemos que llegar a tener comunión con Él. Porque mediante la comunión con Dios nosotros somos transformados para poder vivir de una manera que la Biblia nos llama a vivir. Y muchos piensan, no, eso es imposible, pero les puedo decir, no es imposible porque por medio de la historia de la iglesia lo ha logrado. Les he dicho hace semanas que en Roma virtudes como paciencia, amor y perdón no existían. Las virtudes que ellos amaban era el mentirle, el ganarle, el quitarle, porque para ellos era el ser lo más fuerte. Pero ¿saben quiénes fueron los que les enseñaron virtudes de amor, de paz, de paciencia, misericordia, de gracia? La iglesia. Eso no es imposible vivir de esta manera, es simplemente que nosotros necesitamos regresar a tener la mentalidad que primero necesitamos a Dios para luego poder vivir en coinonía con los demás. Y esa coinonía es importante porque es ya teniendo comunión con Él, Él nos da a nosotros la misma meta y el mismo propósito. Y nosotros ahora podemos seguir esa meta y ese propósito juntos, dado a lo que Dios quiere, dado por medio de lo que Dios nos pide y lo que Dios nos da. Y solo así podemos lograrlo. Imagínense un manantial de una montaña que derrama agua pura y fresca. Y mientras que va bajando de la montaña, esa fuente brota un arroyo que se divide en muchos canales pequeños, regando huertos, campos y aldeas más abajo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en un día ese manantial se tapa, se cierra? ¿Qué sucede con el arroyo que se divide en por dos diferentes lados? ¿Qué sucede con todos los canales que dan regar a toda la tierra y a toda la naturaleza que está abajo y al pie de la montaña? Todo se seca. No hay agua, no hay vida. Y de la misma manera, cuando nosotros, la iglesia, tratamos de vivir en comunión uno con el otro sin que Dios sea nuestro manantial, lo mismo sucede. Hay muerte, se seca todo y ya no vivimos en coinonía. Ya no vivimos en amor, unidad y armonía, sino vivimos y regresamos a nuestros pecados,
Vivimos en divisiones y en problemas el uno con el otro. Entonces, iglesia, primeramente nosotros tenemos que poder llegar a confiar en nuestra comunión con Él como el manantial que nosotros necesitamos para darnos todo lo que necesitamos para poder vivir de una manera que pueda glorificarlo a Él. Ahora te pido a ti, te pregunto, hago la pregunta. ¿Qué es lo que te impide de vivir con un más grande compromiso hacia la coinonía que nos llama las escrituras? Sí, vivimos en un mundo que es muy egoísta. Vivimos en el mundo donde todas mis acciones, todas mis ambiciones, todas mis esperanzas están centradas sobre mí. Lo reconozco, pero si ya estás en comunión con Dios, eso debería estar cambiando cada día. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? ¿Es tu tiempo? ¿Es la búsqueda de una carrera? ¿Es la búsqueda del dinero? ¿Es el egoísta nuestro de solo querer dar a nuestra familia nuestro tiempo, nuestras emociones? Alguno de ustedes puede ser que simplemente han llegado heridos por otras iglesias, por otras amistades. Y por causa de eso muchos de nosotros hacemos excusas de decir, por eso es que pastor, yo no me voy a acercar a nadie, porque yo no quiero que ya me hagan daño. Pero a ti te digo, con esa actitud y con esa acción, te digo la verdad, estás causando daño tú a la iglesia. Estás causando daño tú al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos pecadores. Bueno, voy a corregir eso. Todos somos los santos de Dios que todavía luchamos con el pecado. Amén. Todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que al llegar a la iglesia todo va a ser perfecto? Que nadie nos va a dañar. Todos tenemos nuestras debilidades en la vida. Actitudes, hábitos, cosas que nosotros aprendimos como niños, como jóvenes y ahora seguimos como adultos. Todos tenemos nuestras tradiciones, todos tenemos nuestra manera de ser cultural. Pero cuando llegas al Evangelio y estás en comunión con Dios, cada una de esas cosas deberían estar cambiando para alinearnos con la cultura de las Escrituras y de la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora vivimos no por nosotros mismos, sino vivimos por toda la comunidad. Les dije hace una semana, quizás tú piensas, yo vengo a la iglesia porque yo necesito de Dios, porque yo necesito ser sanado de algo, yo necesito el otro. La verdad es que cada uno deberíamos llegar pensando, yo quiero llegar a la iglesia porque Dios me ha dado algo que dar a la hermandad, para seguir en la coinonía hacia la meta que Dios tiene para nosotros. Pero primero inicia con Él. Les implico, los invito a conectarse más, a tener comunidad aquí en nuestra iglesia. Te digo, es algo hermoso. Hay problemas, claro, pero eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Por eso dice la Biblia, vamos a llorar uno con el otro y vamos a reírnos uno con el otro. Y quizás no te caigo bien y está bien, tú también no me caes bien. Pero nos vamos a amar bíblicamente. Sí, sí lo podemos lograr. Y cuando nosotros tenemos este tipo de comunidad y coinonía, debería existir un discipulado dentro de la comunidad. El discipulado es algo que es de alta importancia para la iglesia porque nos prepara uno al otro, nos enseña, nos instruye, nos causa madurar, aprender. Y no solo eso, pero también nos enseña cómo darle a la generación que viene la verdad de los evangelios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 28, 19 al 20. Muy sencillamente nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar y antes de irse a estar sentado a la diestra del Padre, nos da la gran comisión.
Y esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dicen, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow. Qué cosa tan hermosa de escuchar nuestro Señor Jesús. Él está con nosotros. Pero en este contexto, Él está con nosotros en la obra de evangelizar al mundo, bautizarlos y enseñarles. Pero ¿qué significa el bautizo? El bautizo no solo significa que te identificas con Jesucristo. El bautizo también es una identificación con el cuerpo universal de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo he llegado a la misma fe que ellos. Yo he llegado a reconocer que Jesús es Mesías. Por eso es que su nombre es Jesucristo. Cristo siendo la palabra griega que nos comunica Mesías, que es la palabra hebrea. Jesucristo, es decir, yo he llegado a la fe que Él es el Mesías, el Hijo de Dios eterno, quien vino por medio de nacimiento de una virgen, que vivió una vida perfecta, que Él murió sobre el cruz del Calvario, Él se entregó Él mismo, Él fue crucificado, Él resucitó entre los muertos y fue exaltado a sentarse a la diestra del Padre. Yo me identifico con eso, pero también me identifico con todos los creyentes que han llegado a esta misma fe. Eres bautizado no solo en Cristo, pero en el cuerpo también. Pero ¿cómo llegamos a obtener esto? Lo hacemos mediante el discipulado. ¿Y qué significa el discipulado? Significa ser un alumno, un aprendiz. El aprender de nuevo a identificarse con Cristo y su cuerpo. Y cada creyente es llamado a ser un discípulo. Y si cada creyente es llamado a ser un discípulo, es decir, que en nuestras iglesias y coinonía debería existir el discipulado. Pero el discipulado se puede llevar en diferentes maneras. El discipulado puede ser así como lo es Jesús con sus apóstoles, lo puede ser como es con Bernabé y Pablo con Timoteo y Timoteo con los demás. Podemos ver que mediante la palabra de Dios podemos ver cómo el maestro le enseñaba al alumno y les enseñaba cómo vivir. Pero ¿saben dónde también somos nosotros aquellos que hacen discípulos? Mamás, tú eres alguien que hace discípulos de tus hijos. Y sin saber, tú les estás enseñando cómo creer en Dios o no creer, cómo confiar en Dios o no confiar, cómo querer todo el control o dejarle el control a Dios. Papá, tú igual. Tú le estás enseñando a tus hijos en casa, instruyéndolos en el discipulado de si tú vas a amar a tu esposa como Cristo amó el mundo o tú la vas a maltratar. Si para ti lo único que vale es hacer más dinero y nunca pasar tiempo con ellos. Es ser un padre ausente, no es ser un padre presente. Un esposo ausente, no un esposo presente. O sea, cada uno de nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos de una manera u otra. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son los valores que les estamos inculcando a ellos? Podemos llegar a decir, te quiero inculcar las verdades de la palabra, pero tu vida está inculcando algo diferente. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de discipular a alguien. Y es necesario que dentro de la iglesia, la coinonía de la iglesia, existe estos tipos de oportunidades, de lugares o relaciones y amistades. Uno dice, pastor, pues yo no soy maestro, yo no puedo enseñar. Sí, pero puedes enseñar cómo Dios te ha transformado a ti. En la manera más sencilla puedes tú enseñarles cómo creer la palabra y cómo leer la palabra. Yo me acuerdo una vez llegué a Grace y esto fue antes de que llegué a ser pastor aquí. Tomé una clase de cómo leer la Biblia y esa clase me cambió la vida. Fue parte del discipulado en mi vivir. Y unos de nosotros necesitamos cómo aprender cómo leer la Biblia. Necesitamos aprender cómo leer la Biblia. Porque todos lo leemos fuera de contexto. Nos encantan escrituras fuera de contexto y ni sabemos de lo que está diciendo la Biblia. Yo conozco gentes que han leído la Biblia cada año por 20 o 30 años. Pero pregúntales qué significa y no te lo pueden explicar.
Te pueden decir un versículo, te pueden contar una historia, te pueden decir, no, pues es que aquí dice esto, y dile, pero ¿qué significa? Y ahí es donde dicen, pues no sé. Entonces, iglesia, así como me di cuenta en esta clase, es muy diferente leer la Biblia o estudiarla. Por el medio del discipulado, nuestra iglesia busca poder enseñarles cómo leer la Biblia. Tenemos clases que damos para cómo leer la Biblia, porque es nuestro corazón y anhelo de poder tener el discipulado presente en nuestras iglesias. El discipulado es importante porque también el discipulado asegura que la generación que viene va a poder y va a tener lo necesario para seguir en la verdad. Pero si nosotros dejamos caer el estafete de esta carrera, si nosotros lo dejamos caer, esa generación no lo va a obtener. Piensen e imagínense como que sean parte de un equipo de carreras, de relevos. Y cada persona está haciendo su parte de mayor esfuerzo, está corriendo lo más fuerte que puede, lo más fuerte que puede. Pero ¿qué pasa? Pasa el momento donde en la carrera van corriendo y gritan, no sé si gritan change o next o algo, pero gritan y uno se va corriendo con la mano atrás y va confiado que la persona que va corriendo con el estafete le va a poner el estafete en la mano lo más seguro que puede y puedan seguir la carrera. Y saben ustedes que esto lo practican cada día, muchas veces al día, por horas. Simplemente el transferir el estafete. ¿Saben por qué? Porque si se les cae el estafete, no importa si van en primero o en el último, la carrera termina para ellos. Descalificados. Y es lo mismo en la vida cristiana. Si nosotros no somos una comunidad donde nosotros estamos discipulando a los demás, donde estamos discipulando a la generación que viene, nosotros estamos dejando caer la estafeta de esta carrera. Acuérdense, el apóstol Pablo dijo que he corrido mi carrera. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros somos parte de esta carrera y tenemos un papel que hacer en esta carrera, una responsabilidad, y eso es a todos ir y ser discípulos. Mi pregunta para ti es, ¿estás tú en una amistad de discipulado o estás tú de una manera u otra comunicando verdades a tu familia o tus amigos o tus compañeros del trabajo, especialmente aquí en la iglesia? ¿Estás tú buscando cómo comunicar eso o aprender más de ello? ¿Saben lo que necesitamos para aprender más? Es humillarnos. Ya sé que es palabra fea para nosotros, pero necesitamos que dejar nuestro orgullo y humillarnos para saber que no conocemos todo en la Biblia. Yo hasta este día, cuando estoy estudiando, siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Nunca dejamos de ser estudiantes de la palabra de Dios, porque su sabiduría es infinita y nuestra mente finita. ¿Saben qué significa eso? Que nunca vamos a poder exhaustar o ¿cómo dice? ¿Exhaustar? No. Terminar con el estudio de la palabra de Dios. Nunca. Toda nuestra vida vamos a seguir siendo alumnos de. Y necesitamos gentes que nos ayuden en esta carrera y nosotros necesitamos ayudar a los demás también. El discipulado es de alta importancia. Y la tercera cosa es, dentro de una coinonía bíblica también existe la redención de cuentas. Vamos a Gálatas 6, 1 al 2. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En estos versículos específicamente, el llevar la carga de uno del otro no es el apoyo financiero, no es el ayudar con comidas, no es ayudar en ninguna otra manera menos de ser una congregación de gentes que cuando alguien falla en su pecado estamos dispuestos a ayudarles y restaurarles en la fe. Pero ¿saben qué es el problema, iglesia? Es que existimos en una cultura, especialmente quizás puede ser algo hispano,
donde no nos gusta compartir nuestras fallas con los demás. ¿Cuántos de ustedes, papás, han podido compartir sus fallas con sus hijos? No lo hacen, ¿correcto? Porque pensamos que el compartir mi falla es compartir mi debilidad. Pero las escrituras nos dicen que el hombre fuerte, el hombre maduro en Cristo Jesús es una persona que confiesa sus pecados el uno con el otro. Eso es maduro. Lo inmaduro es decir, no, porque les voy a contar a ellos. Es importante, pero iglesia, ahora viene para nosotros. El problema es que existimos en comunidades o hemos existido en comunidades donde si alguien confiesa su pecado, se juzga a esa persona o se murmura de esa persona. Y eso no es bíblico tampoco. Si un hermano viene contigo y te dice, he fallado, hice esto y pequé, y lo primero que haces tú es empezar a murmurar en vez de orar, eres pecaminoso y ya estás en pecado. Si una persona viene contigo y te dice, he fallado, y ya lo has juzgado en condenación, estás en pecado bíblicamente. Y por causa de estas actitudes y por causa de estas acciones, nosotros en nuestra cultura batallamos con el poder ser auténticos y transparentes el uno con el otro. Pero las escrituras nos dicen que lo deberíamos hacer. Lo deberíamos hacer y deberíamos estar dispuestos en nuestras iglesias a poder restaurándolos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también es tentado. Esta es la otra cosa. Cuando alguien peca y viene con nosotros y nos confiesa y nosotros los juzgamos o murmuramos de ellos, ¿sabes qué? Uno, ya has caído en pecado, y dos, vas a caer de nuevo. Porque se te ha ido lo que es principal para nosotros. Cada uno de nosotros somos santos en Cristo Jesús, pero luchamos con el pecado. Y cada uno de nosotros tenemos tentaciones en la vida. Y cuando nosotros negamos eso, nos estamos dando al pecado y a la tentación. Ya juzgaste, ya pecaste. Ya murmuraste, ya pecaste. Pero aún así el decir, yo nunca podré hacer esas cosas. No, espérate, papá, porque ahí viene. Y por eso dice en estas escrituras el apóstol Pablo, no piensas tan alto de ti mismo. Bájate de las nubes. Tú no eres como Cristo Jesús, no eres perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades, errores y pecados, y deberíamos poder llevar a las personas que vienen y confiesan con nosotros. Santiago dice que deberíamos orar los unos por los otros, por sanidad del pecado. Y eso tiene que existir en la coinonía. No podemos vivir en una iglesia de hipocresía donde todos dan a la vista de que todos somos perfectos. Les digo la verdad, iglesia, yo no tengo ningún deseo de vivir y existir en una comunidad de esas. Porque es falso, es mentira y es hipocresía. La hipocresía, como dice R.C. Sproul, no existe porque hay pecado en la iglesia. Es porque la iglesia trata de vivir y mantener una vista como que si no hubiera pecado en la iglesia. Ese es el problema. Y por causa de esto nunca nosotros hemos podido aprender, o muchos de nosotros no hemos podido nunca aprender cómo dar redención de cuentas el uno con el otro. Dice la Biblia, confiésense. Es muy sencillo, no es muy difícil, ¿no? Pero cuando hablamos del orgullo y del miedo, sí se nos hace difícil. Imagínense ustedes un grupo de alpinistas que van amarrados juntos, escalando una montaña, una roca grande. No sé si ustedes saben cómo ellos se amarran el uno con el otro en el mismo mecate y van subiendo y van subiendo. ¿Y saben ustedes lo que sucede cuando uno de ellos se resbala y pierde lo que es el control? ¿Saben lo que hacen los demás? Dicen, ¿por qué lo traíste? Te dije, no es lo suficiente bueno. ¡Ah! No. ¿Saben lo que hacen? Ellos ponen el pie más fuerte sobre la roca para darse soporte. Y cada uno de ellos agarran el mecate y empiezan a estirar. Y empiezan a ayudarse uno al otro, y especialmente al que se cayó, para poder lograr el llegar
a lo más arriba de esa piedra y esa montaña. Imagínense si nosotros en nuestra iglesia pudiéramos tener esa misma mentalidad. De que cuando alguien falla en pecado, nosotros podemos meter el pie más fuerte en la roca y no te vas a caer. Vente con nosotros, arrepiéntate, cambia tu manera de vivir. Aquí estoy para ayudarte. Oro por ti, voy a llorar contigo, voy a celebrar los éxitos que vas a tener, pero todo lo vamos a lograr juntos, juntos. Y esa es la importancia del poder confesarnos los unos a los otros. Te hablo, te llamo, te implico, te invito. ¿Qué palabra quieren que utilice? Iglesia, confíen en Dios. Si Dios dice esta es la manera de vivir como comunidad, hagámoslo. Vivamos de esa manera. Sin el miedo del juicio, del juzgar de uno y del otro, sin miedo del murmurar de uno y del otro. Si necesitas ayuda, pregunta, pídelo. Si estás batallando con un pecado, ve con un hermano y dile, estoy batallando. Y hazlo antes de que pierdas todo en el mundo. Confía en Él. Esos unos a los otros es muy importante en la comunidad de Dios. Tanto que no solo tenemos el mandato de confesarnos unos a los otros, pero no, la Biblia nos dio 20 de ellas. El Nuevo Testamento está lleno de 20 unos a los otros. Y no escritos solo una vez, sino cada uno escrito casi todas varias veces en diferentes escrituras. Los unos a los otros se puede dividir en amor y unidad, en servicio y cuidado, en ánimo, redención de cuentas, de perdón y humildad. El que no cree que la comunidad de la iglesia es importante para Dios, solo tiene que ver lo que está escrito sobre ello. Tú no fuiste llamado a una vida cristiana individual. Has sido llamado a una vida cristiana corporal, mediante la fe individual. Pero ya con esa fe regresamos a lo principio, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su cuerpo, a la iglesia. Nuestro deseo como iglesia es poder vivir esto, donde se pueda decir de que en este grupo de creyentes existe el uno al otro, existe el amor, existe la unidad, existe el servicio, existe el cuidado, existe el ánimo. Ellos se confiesan los unos a los otros, existe perdón, existe humildad. Y dado a eso, que ellos puedan decir, ellos existen con Dios. La verdadera comunión entre nosotros solo se puede sostener cuando primero nosotros tenemos comunión con Dios. Si has llegado a esa comunión, el segundo paso es ahora comprometerte a la comunidad, la koinonía. Es algo hermoso. ¿He sido yo herido por otros? Claro, pero tenemos que perdonar. ¿He ofendido yo a otros? Claro, pero me tienen que perdonar. Y les pido perdón. Y si yo tengo cuenta de que si yo ofendí a alguien, yo voy con ellos, iglesia, personalmente, y les pido perdón. Porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a la acción de vivir en comunidad porque vivimos en comunión con Él. Eso debería marcar nuestra iglesia y nuestras vidas corporalmente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu sabiduría y tu cuidado, tu amor, que no nos dejaste a vivir individualmente, aunque nosotros lo deseamos, pero no lo hiciste porque no es saludable para nosotros, no es sabio hacerlo de esa manera.
porque cada uno de nosotros necesitamos del uno y del otro. Y mayormente y principalmente necesitamos de ti. Padre, ayúdanos a depender de ti cada día como iglesia, como comunidad. Y ayúdanos en esta comunidad vivir de una manera que pueda representar la grandeza de la obra tuya de congregarnos como la iglesia, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, te exaltamos y todo lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.